Buenas chicos, en este vídeo quiero enseñaros cómo hemos pasado de literalmente un accidente en sentadilla a una mejora de 20 kilos en tan solo 12 semanas. En estas 12 semanas he contado con Begoña, la psicóloga del equipo, que haciendo un trabajo conjunto conmigo, hemos podido abordar de una manera excelente lo que ya os he comentado, un accidente. Este accidente en su día me dejó literalmente frío. Esta es una situación totalmente indeseable, ¿vale? Esto es una situación en la que, como entrenador, tú nunca te esperas que vayas a vivir. Y efectivamente, si a ti te gusta el mundo de las pesas, te gusta el powerlifting, te gusta la fuerza en general, te habrás topado con distintas dificultades a nivel técnico que puede ser que desafortunadamente desemboquen en un accidente como el que te quiero enseñar hoy. Por si no me conoces, mi nombre es Daniel Gómez y soy entrenador de powerlifting. Llevo desde 2018 compitiendo en este deporte que me encanta y he podido ayudar a muchísimas personas gracias a que he podido formar mi propio club de competición y a través de eso he podido estudiar y analizar cada solución al milímetro que ha puesto solución a los distintos problemas que te acabas encontrando como entrenador. Como te decía, desde este momento y hasta el final del vídeo te voy a explicar cómo he conseguido ayudar a uno de mis atletas que ha tenido este desafortunado accidente desde el punto de vista psicológico, de la programación y de la técnica, digamos en una solución holística en la cual en 12 semanas hemos no solo corregido este problema, sino que le hemos sumado 20 kilos a su sentadilla de competición. Quiero hablarte de Sergio, un atleta mío que empezó a trabajar conmigo en enero de este año, 2024. Ya venía con una sentadilla bastante buena, tenía 240 en sentadilla. Empezamos con una serie de bloques exploratorios, pues básicamente para empezar a conocerle, porque le tengo que conocer, porque a un levantador que te entra de nuevas no sabes absolutamente nada. En este bloque pues empiezas a investigar cómo va respondiendo a los distintos estímulos que tú induces a través del entrenamiento. Sergio respondía muy bien, bastante ilusionante fue el principio, él tenía mucha confianza en mí y yo también en el trabajo que podíamos hacer juntos y todo apuntaba desde la primera planificación a que le íbamos a meter 10 kilos en sentadilla al principio. El caso es que se va acercando el final de los distintos bloques que yo había planificado iniciales y decido desarrollarle un bloque de intensificación. En este bloque de intensificación quería hacer esa pequeña toma de marcas para ver cómo habíamos respondido a todo el trabajo previo. El bloque no podía ir mejor, iba súper bien, pero al final del bloque, en la última exposición, cuando ya nos tocaba hacer la sentadilla más pesada del bloque de intensificación, pues ocurre, como ya os podéis imaginar, este trágico accidente. Aquí lo puedes ver. Pues ya lo has visto, Sergio se cae para atrás, pierde toda la estabilidad y hace que se vaya al suelo literalmente. Toda la ilusión que teníamos puesta en esta planificación no puede traducirse en mayor mazazo, la verdad, tanto para mí como para él. En ese mismo momento a mí me sale preocuparme muchísimo. Le llamo, intento hablar con compañeros suyos para ver qué tal está, me dicen que está bien, que daño físico no se ha hecho afortunadamente y esto no es lo peor de todo es a nivel mental cómo le afecta porque parece ser que Sergio ya había tenido este tipo de inestabilidades a la hora de hacer sentadilla pesada con anterioridad, cosa que yo no había sabido hasta este momento. Entonces lo que decido hacer es inmediatamente llamar a Begoña y nos ponemos a trabajar en el asunto, pero antes me gustaría que vieseis el audio que me manda Begoña porque creo que ese es el punto de partida. Hay una cosa que quiero que escuches bien porque es lo que hace clic a la hora de decidir seguir trabajando con ella para poner una solución holística que finalmente hace remontar a Sergio y obtenemos un PR de 20 kilos al final de la preparación. Entonces, escúchalo. Vale, bueno, pues nada, si me has dicho que nos ha hecho daño al final, pues eso es lo importante también, ¿eh? Nada, normalizar un poco, como hicimos con Iñaki, normaliza esa emoción, que no se reprima porque es normal que esté mal ahora mismo después de lo que ha pasado y esto, porque esto es algo que le importa y además es importante también que esté mal para que luego podamos sacar lo mejor de él. Así que nada, me vas contando, ¿vale? Efectivamente, necesitábamos que Sergio asumiese que esto era un drama y que esto teníamos que trabajar desde ya para que no volviese a suceder. Teníamos que normalizar la situación, que Sergio aceptase que hay que estar mal porque eso es algo que es jodido para todos y para él más que se ha caído, que es el que levanta, y utilizar esto en nuestro propio beneficio para luego después sacar lo mejor de él. Así que empezamos con el primer apartado, empezamos con la técnica. Lo primero, lo que a mí me saldría y lo que a cualquier persona le saldría es decirle a Sergio, ¿pero por qué te vas para atrás? ¿Pero por qué no tienes los pies en el suelo? ¿Por qué no te centras en empujar el suelo? Nada más lejos de la realidad, porque Sergio, evidentemente que trata de empujar el suelo, pero esto ocurre por algo. Sergio no es tonto, Sergio empuja el suelo. Lo que pasa es que hay algo que le hace empujar mal el suelo.
Te va a parecer irreal, pero quiero que vuelvas a ver el vídeo para que te fijes que el problema no está en sus pies. Vuélvelo a ver. ¿Lo has visto? ¿Te has dado cuenta de por dónde vienen los tiros? ¿Te has podido fijar en que el problema no viene en sus pies? Es un poco difícil de ver en ese vídeo, ¿vale? Porque es cierto que yo ya en anterioridad se lo había visto en otras ocasiones y cuando le voy a aproximar se le ve más aún. La cosa es que viene de sus manos. Mira, fíjate en este vídeo. Ahora sí, ¿no? ¿Te das cuenta lo que hace con las muñecas? ¿Te das cuenta que activa la muñeca y hace que la carga se anteriorice un poquito? ¿Qué pasa si Sergio no echa el peso hacia atrás? Sergio se iría de boca, porque al hacer este gesto, Sergio anterioriza la carga está un poquito más adelante. ¿Y qué pasa si Sergio no desplaza hacia atrás su centro de masas? Que se caería, porque se va hacia adelante, te vas de boca. Cuando no tienes la fuerza suficiente, cuando estás hilando muy fino, cuando estás jugándotela a un nuevo 1RM, este tipo de movimientos de la carga, ¿dónde te van a llevar? Pues te llevan al suelo. Por lo tanto, ya tenemos el causante de su inestabilidad. Contra todo pronóstico pensábamos que estaba en los pies, resulta que el problema está en las manos. Así que por el lado de la técnica ya hemos acabado. Ahora vamos al lado de la psicología. Desde el lado de la psicología tenemos una persona que ha sufrido un accidente y que encima traía ya esos fantasmas del pasado porque ya le había ocurrido más veces y demás. Justo cuando empiezas con un entrenador nuevo tienes una emoción especial, quieres demostrarle que tú sirves para esto, que el trabajo va a funcionar y justo que ocurra esto con un fantasma del pasado pues te duele el triple. Entonces, tuvimos varias premisas a la hora de tomar ciertas decisiones con su técnica y con la programación. Lo primero que teníamos que tener en cuenta es que yo ya había avisado a Sergio de este pequeño problema o este inconveniente a la hora de realizar sentadilla, lo podéis ver en esta captura, pero vi que no le encajaba demasiado realizar ese cambio porque él se sentía cómodo y nosotros como seres humanos tenemos una tolerancia limitada a las críticas. Entonces, teniendo en cuenta que yo ya se lo había avisado a Sergio, yo no podía sacarle toda esa información diciendo, tío, te lo había dicho, teníamos que haber corregido esto, porque eso le iba a destrozar. Sergio ahora mismo está en un estado en el que cualquier cosa le iba a hacer sentir mal y yo tampoco quiero cargarme a la persona. Por ese lado no podíamos volver a tocar el tema. En un segundo punto, como decía, tenemos una tolerancia limitada a las críticas. No podemos hacer sentir a una persona que está haciendo las cosas mal, y más en ese momento. No es el momento, es el momento de empezar a trabajar, sí, pero no es el momento de hacerle sentir que está haciendo mal las cosas. Las cosas hay que decirlas y además Sergio es una persona muy proactiva, muy trabajadora y que si le digo que se come una mierda se la va a comer. Sergio es un tío que ejecuta a la perfección. El tercer punto es que Sergio debe sentir que tiene que hacer cosas, no que dejar de hacer. Entonces, ¿cómo quitamos el foco de la mano? Vale, pues tenemos que hacerlo de alguna forma. Si yo le digo a Sergio, Sergio, no hagas esto con las muñecas, es como si te digo que no pienses en el elefante rosa. ¿En qué vas a pensar? En un elefante rosa. Desde el apartado psicológico, la premisa fue, hay que hacer cosas, más que dejar de hacer cosas. Porque de esa forma vamos a retirar el foco de lo que estás haciendo mal. Vamos a retirar el foco de las manos. ¿Y dónde lo pusimos? Efectivamente, en los pies. Desde el apartado de la programación, ¿cómo hicimos entonces? Lo principal fue poner el foco en la estabilidad. Teníamos que hacer que Sergio sintiese que tiene que dejar de forma inconscientemente de hacer todo aquello que le produzca una inestabilidad. Porque hemos dicho que no podemos decirle no hagas, no hagas, no hagas. ¿Cómo lo hicimos? Foco en el routing, propiocepción en el pie y centro de masas. Todo iba a estar centrado en sus pies. ¿Dónde estás llevando el peso del pie? ¿Dónde estás apretando? ¿Y cómo lo estás haciendo? Metimos trabajo de calentamiento de la musculatura del pie y demás. El foco fue constantemente a esa sensación de equilibrio. ¿Qué ocurre si te digo que hagas una sentadilla con un huevo en la cabeza? Tienes que tener estabilidad, ¿verdad? Porque si se cae el huevo se va todo a tomar por culo. Pues exactamente lo mismo aquí. Con ese foco en la estabilidad, de forma inconsciente, Sergio va a dejar de hacer aquello que le cimbree, que le anteriorice la carga, aquello que hace que él tenga que compensar echando la carga hacia atrás. Ese fue uno de los puntos clave. Después, no simplemente iba a ser todo mediante ese input mío de poner ese foco con la estabilidad. Teníamos y tenemos herramientas para hacer que Sergio pueda trabajar esto. ¿Cómo lo hicimos? Con sentadilla con gomas. Cuando tú haces una sentadilla con gomas, desde el mismo unrack vas a notar que hay cierta sensación de tirantez hacia abajo. Esa sensación de tirantez hacia abajo hace
que si tú mueves la barra hacia alguno de los sitios y te pasas hacia adelante o te pasas hacia atrás y tu centro de masas cambia, la goma te va a tirar y va a reforzar eso mucho más. Por lo tanto, te va a obligar a mantener tu centro de masas totalmente estable. Es una herramienta cojonuda para este tipo de casos y a Sergio le ha venido brillante. Vale, y a nivel de programación, ¿cómo lo hicimos entonces? Pues hicimos dos grandes fases. Una primera fase donde se encontraban los bloques de volumen, los bloques de construcción, y una segunda fase fue la preparación para el Campeonato Regional de Madrid. Vale, esto está fabuloso, pero ¿cuántos kilos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Con qué intensidades? Perfecto. Eso es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque yo lo que traté de encontrar es una carga en la que Sergio pueda sentir que se somete a esa misma situación para recrear el escenario en el que se cayó, pero también que pueda recuperarse lo suficiente como para en la siguiente exposición estar fresco y poder afrontarla con garantías. He de reconocer que Sergio es un squatter specialist y que esto facilita mucho las cosas a la hora de encontrar ese punto dulce, esa franja donde seguir trabajando, ¿vale? En esos picos que se producen en una programación como la de Sergio, en la que trabajas en una franja, son mínimos, ¿vale? Son pequeñas fluctuaciones porque no nos interesaba en esos bloques de construcción generar picos acentuados. Nos interesaba someterle constantemente a esta sentadilla que le había hecho caerse 12 semanas antes. Y el split, que lo traigo aquí, fue el siguiente, ¿vale? Los lunes fue una sentadilla complex, ¿vale? Era una sentadilla suave. Los miércoles tenemos la sentadilla con gomas y los sábados tenemos un SBD con la sentadilla principal y el muerto principal. ¿Cómo progresaron estos bloques? Lo que hicimos fue alternando la prioridad de la sentadilla con gomas y la sentadilla del SBD. Vale, fíjate en la siguiente imagen. La semana naranja vas a encontrar la prioridad al trabajo pesado de habilidad que hacíamos con gomas los miércoles. Y las semanas en verde te vas a encontrar el trabajo que hacíamos principal de sentadilla pesada el día del SBD. Vale, y me dirás, ¿por qué alternamos de esta forma? Esto lo hacemos así porque a Sergio le genera mucha interferencia el trabajo pesado de sentadilla con el trabajo de peso muerto. Esa interferencia tan grande hace que cuando él tenga que apretar en peso muerto, su exposición pesada en sentadilla se aleje un poco. Es decir, cuando tiraba fuerte los sábados en peso muerto, tiraba fuerte la sentadilla de los miércoles. Por lo tanto, los días que Sergio tiraba pesada la sentadilla en el SBD, ondulábamos en peso muerto. Una vez ya te he comentado los aspectos más relevantes de la programación, de la psicología y de la técnica, es hora de enseñarte los resultados, ¿vale? Tras esas 12 semanas, Sergio volvió a exponerse a una carga retadora y este fue el resultado. Vale, pues como ya has podido ver, Sergio ha mejorado la estabilidad muchísimo, ya no hace el gesto de la activación de las muñecas, su centro de masa se mantiene totalmente estable. En definitiva, hemos construido una sentadilla que ya es sostenible, con la que ya se puede trabajar y empezar a construir a futuro. De todos modos, me gustaría enseñarte lo que realmente pasó en el Campeonato Regional de Madrid. Alucinante, ¿verdad? Son 20 kilos que le metemos a la sentadilla, que me pone súper contento porque Sergio es un tío que curra muchísimo, que se lo merece y que en tan solo 6 semanas una sentadilla que provocaba 12 antes que se cayese, en 6 semanas le metes otros 10 kilos. Eso es el fruto de haber conseguido una sentadilla con la que se puede seguir trabajando. En 12 semanas conseguimos la sentadilla y en otras 6 le metemos 20 kilos más a su sentadilla de competición. Espectacular. Y es que en este caso la psicología ha sido clave para hacer un camino súper dulce para Sergio, un camino que sea agradable, un camino en el que él ponga el foco en el trabajo y no en las cosas que hace mal, sino en lo que tiene que hacer bien. Y este es el resultado. Si tú también tienes un problema que te limita, ya bien sea a nivel técnico, bien sea a nivel de programación, fatiga, molestias, pues me gustaría dejarte un enlace en la descripción de este vídeo en el que puedes clicar, puedes entrar y, por cierto, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada más. Venga, nos vemos en próximos vídeos.